Perfecto. Si quieres, me notas, no, que me vean, ya estamos. Que me vean. La carpeta. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este panel de expertos en inteligencia artificial y educación. La verdad es que es una mesa de lujo. Los tres panelistas y el coordinador pues son gente de académicos de muchos años de experiencia, con una trayectoria muy importante, sobre todo en la educación superior y en la investigación, en la innovación, y también como en las empresas. Y para pues continuar con el evento, le vamos a dar la palabra al ingeniero Raúl González Apaulaza, que va a ser el coordinador y moderador de esta charla. Esta es una charla más que un webinar o un panel de discusión o de análisis. Esta es una charla de amigos en donde, por supuesto, estos distinguidos especialistas en el tema de inteligencia artificial y educación, pues van a comentar sobre lo que ellos piensan de lo que debe ser la educación, la inteligencia artificial en el futuro de la educación. Me da mucho gusto poder recibirlos en el Centro de Innovación y Aprendizaje Digital, ¿verdad? Que es un centro de la empresa EduTecnet. Muchas gracias. Adelante, Raúl, por favor. Buen día. A nombre de los organizadores de este evento, doy la más cordial bienvenida a los asistentes, así como a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, quienes disertarán sobre el tema el futuro de la inteligencia artificial en la educación superior. Un tema que es de interés general, pero especialmente para los docentes, investigadores y alumnos. El concepto de inteligencia artificial tiene sus raíces en la antigüedad, cuando la humanidad comenzó a soñar con crear seres artificiales dotados de inteligencia. Sin embargo, no fue hasta la década de 1950 que el término inteligencia artificial fue acuñado por el científico informático John McCarthy. En esa época, en los años 50, se iniciaron los primeros trabajos de fondo, trabajos experimentales y de desarrollo sobre inteligencia artificial. A lo largo de las siguientes décadas, la inteligencia artificial experimentó periodos de gran optimismo, pero también de escepticismo. Sin embargo, a partir del año 2000, con el aumento del Solo si estamos en lo mismo. y la disponibilidad de grandes conjuntos de datos, la inteligencia artificial ha visto un resurgimiento significativo. Hoy en día, la inteligencia artificial se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde la asistencia virtual hasta sistemas de recomendación y más, impulsando avances en diferentes disciplinas como medicina, transporte, comunicaciones, finanzas, manufactura, ciencias e investigación y educación, entre otros. En esta última, la educación, se juega un papel muy importante. La educación superior, que es el tema que se tratará el día de hoy, tenemos la satisfacción en este panel de escuchar a tres extraordinarios académicos que nos ilustrarán sobre el futuro de la inteligencia artificial en la educación superior. Me permito presentar a nuestros selectos ponentes: el doctor Francisco Cervantes Pérez, el doctor Juan Humberto Sosa Enzuela y el doctor Octavio Fernández. Iniciemos nuestro panel dando lectura a los aspectos más significativos de la hoja de vida de nuestro primer ponente, el doctor Francisco Cervantes. Doctor Francisco Cervantes Pérez es ingeniero mecánico electricista. Estudió su licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sus estudios de maestría los realizó en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad en electrónica, digital y microprocesadores.
Estudió su doctorado en Ciencias de la Computación y de la Información en la Universidad de Massachusetts. Su labor académica es muy amplia y abarca tanto la docencia como la investigación. Fungió como coordinador de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 10 años. Fue rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México y rector de la Universidad Internacional de Rioja. La producción científica del doctor Francisco Cervantes está compuesta por numerosos artículos en revistas, tanto nacionales como extranjeras. Ha dirigido más de 60 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y ha participado como miembro de múltiples comités doctorales, tanto en la Universidad Nacional, como en el Politécnico, la Universidad Metropolitana, y en Francia, en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña. El doctor Cervantes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y pertenece a diversas asociaciones académicas como la Academia de Ingeniería, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y la Sociedad Mexicana de Ciencias en Computación. También el doctor Cervantes es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cedo la palabra al doctor Cervantes, que será nuestro primer ponente. Muchas gracias, doctor González. Sí, pero me acordé. Yo incluso no quiero usar presentación, porque son 10 minutos y quiero aprovechar más para poner ciertos temas en la mesa. Que me Primero preocupaba. que el futuro ya nos alcanzó, entonces ya no se puede hablar de futuro, más bien de presente futuro, porque casi todos los días van cambiando las cosas. Señor, mi chavo, después de 3 años, me dijo, señor, Se están cambiando cada vez más rápido. me Y empezaba las universidades, con la ya lo dio debajo, sí. tradicional, tenemos muchos problemas para responder. Más que busca sus para que, como está todo el que de la autorización, se canse. Se apagan sus micrófonos porque escuchamos sus conversaciones. Entonces, el primer punto es que la inteligencia artificial en realidad es una parte de lo que tenemos que discutir. Es que la inteligencia artificial, porque no es solo la inteligencia artificial la que está avanzando. ¿A dónde se...? No hubiera el avance que hay en cómputo de alto rendimiento, inteligencia artificial no funcionaría como funciona. Si el Internet de las cosas no estuviera duplicando la cantidad de datos que hay en Internet a la velocidad que la está haciendo, tampoco habría las bases de datos para que los sistemas de inteligencia artificial pudieran funcionar. Y ahí me gustaría recalcar que la velocidad a la que están cambiando estos factores cada vez es pues, más acelerada. En 2022 nos sorprendimos porque el ChatGPT, el Gemini, todos los grandes modelos de lenguajes procesaban datos alrededor de 200 billones de datos. Bueno, ahorita los siguientes modelos van a empezar con 1 trillón de datos. Y eso significa que en 2 años la cantidad de datos que hay disponibles ha crecido de manera muy acelerada. Se pronosticaba que para el 25 se iban a duplicar los datos en Internet en alrededor de 2-3 meses. Yo creo que nos quedamos cortos y que se están duplicando cada vez. Y va a llegar un momento en que se dupliquen a lo mejor cada 24 horas. Y eso significa que la información que está disponible en tiempo real, y además ya estos modelos de grandes datos trabajan con datos casi en tiempo real. Entonces vamos a tener mucho más acceso no solo a los datos, sino a la información que hay en estos datos, y a lo mejor nuestra capacidad cognitiva no nos va a dar tiempo para incorporarlo a nuestro acervo cognitivo a la misma velocidad. Por lo tanto, la inteligencia artificial ahorita ya cumple 2 papeles.
Y en educación lo estamos incorporando, cuando menos en la Universidad Rosario Castellanos, como una herramienta que potencia la capacidad de la comunidad universitaria, de los directivos, tomar decisiones de manera más informada y más oportuna, de los administrativos, de llevar todos los procesos e ir haciendo sistemas para aprendizaje de la organización, de los docentes, llevar a la inteligencia artificial como un copiloto que se encarga de las tareas mecánicas más sintácticas de la educación para que el profesor se pueda dedicar más a las tareas semánticas de la educación y que ponga más atención en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. De los estudiantes que aprendan primero que conozcan bien qué es la inteligencia artificial y qué repercusiones puede tener en su vida cotidiana, en todos los aspectos, no solamente en la parte académica. Entonces, en realidad, la comunidad completa tiene que estar aprendiendo, apoyado o potenciado su aprendizaje por el uso de técnicas de inteligencia artificial. Luego, la otra cosa que también a mí me gusta recalcar es que una analogía con la frase de Kennedy, cuando le pide a su población que no piensen lo que puede hacer el país por ellos, sino qué pueden hacer ellos por el país. Entonces, lo mismo en las universidades, tenemos que pensar qué podemos hacer por la inteligencia artificial, no solamente qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. Por lo tanto, en la parte de investigación y desarrollo, tenemos que seguir formando talento humano para que desarrolle la inteligencia artificial como disciplina y que cada vez haya una nueva generación de sistemas inteligentes que nos permita resolver problemas más complejos que a lo mejor ahorita no estamos pudiendo resolver. Entonces, en esencia, los 3 puntos que yo quisiera tener en conversatorio, primero es que el futuro ya nos alcanzó. Segundo, que la inteligencia artificial afecta a todos los sectores de la sociedad y la educación no se libera de eso. Y tercero, que la educación tiene 2 tareas importantes. Uno, promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y el segundo, el desarrollo de la inteligencia artificial como una disciplina de las ciencias de la computación. Esto es, debe desarrollar todas las disciplinas de las ciencias de la computación en paralelo con la inteligencia artificial. Entonces, a mí me gustaría empezar con eso para después en el conversatorio. ¿Quieres apuntarme a mí rápido? Bueno, no es un comentario rápido. Sí, pues aquí yo veo que la plática está muy formal. Entonces yo esperaría que nos relajáramos un poquito. Acuérdense que esta es una charla por supuesto, de gente muy connotada en el ámbito de la academia, de la empresa, pero somos colegas todos y todos los que están también conectados seguramente tendrán más interés en escucharnos charlar y lógicamente vamos a hacer presentaciones más formales, pero aquí lo importante es que sea esto muy relajado, ¿no? Aquí tenemos panecito, tenemos café, jugo, entonces si alguien se levanta y eso, no lo tomemos tan formal. Creo que tenemos que aprender a hacer estas cosas de manera más lúdica, más atractiva, más divertida y para que también ustedes pues disfruten esta charla. Gracias, Raúl. Es difícil poder juntar a 3 talentos como los que tenemos el día de hoy, gente experta en muchos temas, pero en este caso específico en inteligencia artificial, en educación. Aprovechemos esta magnífica oportunidad, como dice el ingeniero Quintero, sea un diálogo muy amigable, disipemos dudas. Y bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Juan Humberto Sosa Azuela. El doctor Sosa tiene el doctorado en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia. Es profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional y director del Centro de Investigación en Computación. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ingeniería. Es miembro senior del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, IEEE, y de la Sociedad Internacional de Redes
neuronales. Es miembro de la Academia de Maquinaria Computacional y es también miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. En el año 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Computación por parte de la Academia Mexicana de Computación. Asimismo, por el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba en el año 2021 en el área de ciencias naturales y exactas. En el 2023 fue galardonado con el Premio a la Investigación en el Instituto Politécnico Nacional en el área de investigación básica. El pasado 25 de abril del presente año, recibió por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec el doctorado honoris causa. Asimismo, el doctor Sosa es autor de 5 libros de texto, 13 patentes, 31 derechos de autor y más de 490 trabajos de congresos y revistas. Ha impartido más de 530 pláticas por invitación. Sus áreas de investigación son en inteligencia artificial, aprendizaje para máquinas, redes neuronales, análisis de imágenes, reconocimiento de patrones, robótica y metaversos. Esta es de forma muy sintética la hoja de vida del doctor Humberto, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Rubén. Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a esta charla, ¿verdad?, del futuro de la inteligencia artificial en la educación, gracias al Centro de Innovación, Aprendizaje Digital Innova y a EduTV Contigo. Siguiente. Voy a platicarles un poquito de cuál es el papel de la inteligencia artificial en la educación. Siguiente. Y para esto, tomemos esa definición que está ahí, la educación. Si me quita la barra, porque voy a tener texto ahí, es la formación destinada a desarrollar las capacidades de nosotros, las personas, capacidades intelectuales, morales y afectivas, que de acuerdo a la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecemos, nos permitimos desenvolver. Siguiente. En la siguiente lámina vamos a ver cuál es el papel que esta tecnología transversal, que como ya vimos, juega en el ámbito educativo. Siguiente. Vamos a dar una definición de la cual vamos a partir para que sepamos qué es un sistema inteligente y qué no es un sistema inteligente. Siguiente. La inteligencia artificial es esa capacidad que tienen las máquinas hoy por hoy para realizar tareas que normalmente realizamos los seres humanos, usando nuestra inteligencia humana. Adelante. La inteligencia artificial, entonces, en este sentido, combina algoritmos que le permiten a cualquier máquina que se diga ser inteligente, número 1, percibir el medio ambiente a través de sensores, número 2, aprender a resolver problemas a partir de esos datos percibidos, y número 4, tomar decisiones apropiadas en circunstancias sobre todo inciertas, como lo haría, por ejemplo, un auto autónomo. ¿Cuál es la meta? Completar funciones que hasta ahora solo el ser humano podía realizar. Siguiente. Voy a mostrar algunos ejemplitos. Vemos que la inteligencia artificial, como ya dijo Francisco, impacta a todas las áreas del saber humano, desde la salud, el medio ambiente, la seguridad, el manejo energético, la movilidad y, por supuesto, la educación. Siguiente. Vemos así que se desarrollan robots para repartir cosas ya en diferentes países, como que se utiliza ya en algunas ciudades en España. Siguiente. Este otro, que ya actúa como mesero, por ejemplo, en algunas ciudades en Asia. Siguiente. O también lo vemos, por ejemplo, en algunos restaurantes ya en Nueva York, operando como meserito. Siguiente. O en algunas ciudades también estos Coneco, que ya están en algunos restaurantes en algunas regiones de España. Siguiente. Vemos a la inteligencia artificial también ya equipando a robots con forma humanoide y que sirven, por ejemplo, para movilizar cajas. Siguiente. La vemos también siendo utilizada para predecir cuándo y dónde va a llover. Siguiente. Por ejemplo, para automatizar granjas, combinando robots y combinando inteligencia artificial para tomar frutos. Adelante.
En los aeropuertos, actualmente la vemos en nuestros teléfonos celulares. En unos cuantos años vamos a ver robots que van a estar llegando y nos van a estar asistiendo, nos van a estar reconociendo por nuestro nombre, nos van a estar ofreciendo un café y nos van a estar ofreciendo llevarnos de la puerta de entrada a la puerta de embarque, sin ningún problema. Adelante. Vemos a la inteligencia artificial haciendo tareas tan interesantes como, por ejemplo, completar sinfonías como son la 10ª de Beethoven. Y si ustedes escucharan la grabación aquí, oirían algo muy semejante a como lo haría aparentemente, de acuerdo a los expertos, lo hubiera hecho Beethoven. Adelante. La vemos resumiendo libros, adelante. La vemos limpiando playas. Aquí tenemos este robot, por ejemplo, utilizando aspiradoras, recogiendo las colillas allí en las playas. Adelante. La vemos, por ejemplo, conquistando planetas, ayudando al ser humano a conquistar los planetas. Estos robots de tipo rover, este es el modelo chino, vienen equipados con inteligencia artificial que le permite detectar dónde hay agua, dónde hay indicios de vida y demás. Siguiente, en el ámbito de la salud, siguiente, la vemos siendo utilizada para conseguir diagnósticos certeros, siguiente, para poder determinar tratamientos especializados al detectar diferentes subtipos de cáncer. Adelante. La vemos, por ejemplo, haciendo diagnósticos en unos cuantos segundos de problemas oculares como son el glaucoma. Siguiente. Al detectando o identificando fracturas en radiografías, ayudando a los radiólogos. Siguiente. Detectando enfermedades en la piel como son el melanoma. Siguiente. Haciendo etiquetados automáticos, ¿verdad? De radiografías. Estos 5 que ustedes ven aquí en esta lámina ya no fueron hechos por una persona, sino fueron hechos por una inteligencia artificial. Siguiente. Vemos siendo utilizada para detectar o predecir el riesgo de Alzheimer. Siguiente. Para predecir el desarrollo de la misma enfermedad. Siguiente. Para poder predecir el avance de Parkinson. Siguiente. Y ahora sí, entremos al tema que nos atañe. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia artificial en esta primera parte de mi intervención? Siguiente. Número 1. Bueno, ¿cuál es la importancia? Esto es lo que marca la diferencia. Podemos decir que la inteligencia artificial ya está al nivel de la física, de la química y de las matemáticas. ¿Por qué? Pues simplemente porque en octubre 8 de 2024, la Academia de Ciencias sueca otorga el premio Nobel en el área de la física a John Hopfield y Geoffrey Hinton por sus descubrimientos fundamentales en aprendizaje para máquinas y redes neuronales artificiales. Nada más y nada menos. Siguiente. Y la otra, porque también el premio Nobel de Química es otorgado a 3 científicos que con apoyo de Google hacen descubrimientos de los códigos de las proteínas y esto utilizando inteligencia artificial. Esto marca un parangón, un parteaguas. De aquí en adelante, la inteligencia artificial puede ser considerada como una disciplina que vino para quedarse. Siguiente. ¿Cuál sería entonces el papel de la inteligencia artificial en el sector educativo? Siguiente. Número 1. A partir de 2020, cuando padecimos la pandemia, nuestro mundo educativo tuvo que adaptarse a la nueva situación y a marchas forzadas. Número 2. Siguiente. Durante décadas habíamos estado acostumbrados al aprendizaje presencial. Eso es lo que conocíamos. Siguiente. Con la llegada de la pandemia, este aprendizaje se convirtió en remoto. Siguiente. Ante este nuevo escenario, la tecnología dentro de nuestras vidas ha tenido que ir jugando cada vez más y día con día un papel más protagonista. Siguiente. En cuestión de días, el modelo tradicional de aprendizajes pasó a ser completamente digital. Siguiente. La IA, la realidad virtual y la realidad aumentada han ido sentando las bases de la educación del futuro, basada sobre todo en lo que conocemos y que en un futuro se implantará como el metaverso. Siguiente. Y aquí me quedo. Muy bien. La segunda parte los dejo picados. Bueno, continuamos con esta, más que una cuestión muy formal, es una charla y todas las inquietudes que surjan, pues hay que externarlas ahorita en el tiempo necesario. Y como les digo, hay que aprovechar la presencia de estos especialistas. Continuamos con el doctor Octavio Fernández.
De forma muy sintética, daré lectura ya muy sintética porque es muy amplia su trayectoria a la hoja de vida del doctor Fernández. Fernández, sí. Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Comunicaciones y Electrónica. Realizó sus estudios de especialización y posgrado en prestigiadas instituciones en diversos países. Con más de 25 años de experiencia ejecutiva internacional en sectores como el automotriz, biomédico e industrial, ha desarrollado una sólida trayectoria en estrategias corporativas de productos, procesos tecnológicos avanzados, transformación organizacional e implementación de mejora continua con herramientas de inteligencia artificial aplicados en más de 120 plantas alrededor del mundo. Sus vastos conocimientos le han permitido durante varios años trabajar en diversas organizaciones en países como Alemania, España, Canadá y en América del Sur, ocupando roles ejecutivos globales en estrategia corporativa, fusiones, adquisiciones, manufactura, producción, cadena de suministros y desempeño financiero. El doctor Fernández es un experto en la resolución operativa en crisis, mejora en las operaciones en planta e integrando sistemas avanzados de gestión y solución de problemas. Nuestro ponente es especialista en tecnología de la industria 4.0, que abarca la transformación digital, negocios, inteligencia, finanzas, fábricas inteligentes, logística inteligente, sensores inteligentes, ciencias de datos, ciberseguridad y virtualización inteligente, empresarial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Ha colaborado en proyectos con organizaciones de renombre, como Bosch, Siemens y otras empresas claves, impulsando el éxito mediante procesos de inteligencia artificial y la integración de tecnología virtualigente para las empresas autónomas del futuro. Le cedo la palabra a nuestro amigo, el doctor Octavio Fernández. Gracias, maestro. Bueno, el tema que estamos aquí, que es, creo que la base fundamental de la esencia en donde se desarrolla la capacidad del conocimiento y que es un buen tema en el tema de cómo podemos desarrollar la educación, no solamente para la enseñanza de la inteligencia artificial, sino también cómo podemos usar las herramientas para la inteligencia artificial. El siguiente. Y empiezo con un tema importante en el concepto de la visión, ¿no? La inteligencia artificial está destinada a ser, como ya lo mencionaron los colegas, una piedra angular de la educación del futuro, en este caso hablamos específicamente de la educación superior, transformando la enseñanza en un proceso cognitivo. Esto quiere decir el poder entender lo que estamos haciendo y desarrollar ese proceso cognitivo de una manera accesible y dinámica que nos hará seguir continuando en el aprendizaje sin límites. No hay límite, el límite lo ponemos nosotros, pero lo fundamental en esto es formar líderes que definirán la visión, la misión, la voluntad y la potencia, y obviamente el esfuerzo para generar un proyecto o el éxito de una obra. La educación, lo puse en este modelo, obviamente tenemos una, como ya lo mencionaron, una educación que podríamos decir, Humberto ya lo dijo, como un estándar que nos hizo cambiar de acuerdo a la pandemia, pero en algunas actividades se fueron dando cada vez más y entonces entonces se genera el conocimiento, se desarrolla y se escribe este conocimiento, le llamamos nosotros inteligencia humana, inteligencia social, ¿no? Y después los elementos que transmiten esta información, a los cuales consideramos son profesores a través de una currícula educativa, dan este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un ciclo de que yo enseño y ellos aprenden y el ciclo se cierra con algunas metodologías para evaluación. Pero bueno, pues ya la transformación de la inteligencia como elemento de herramienta nos puede dar dos tipos de
de modelos mucho más avanzados. Uno que corresponde a que este tema del aula virtual y la digitalización de la información nos ayudará, por ejemplo, para tener información no solamente limitada a un cierto tipo de libros, sino que ya tenemos una ampliación de la información porque ya está digitalizada, ¿no? No solamente eso, sino podemos hacer proyecciones de currículas más avanzadas y además hacer una vinculación directa con empresas que requieran este tipo de herramientas. ¿Qué quiere decir? Que un tractor del proceso de desarrollo del conocimiento que son las empresas, se requiere también una vinculación muy cerrada, con este caso con Innova, para desarrollar este tipo de información y vinculación directa para seguir avanzando en este ciclo de aprendizaje y enseñanza. Y todo lo podemos hacer a través de este tipo de herramientas de inteligencia artificial. También ya se mencionó, ¿no? Los equipos de high performance de computación no se podía dar, Francisco lo había mencionado, ¿no? Sin estos equipos no podemos hacer este tipo de operaciones de alto rendimiento de ejecución en algoritmos, ¿no? Y la digitalización de la información ya digitalizada con datos, nos desarrolla este concepto para generar este conocimiento que se suscribe en esta información en servidores, para que con esa información podamos hacer el entendimiento de los modelos que se pueden implementar con inteligencia artificial. Pero el conocimiento sigue. Pero ahora resulta que el conocimiento, como Humberto lo presentó, ya los premios Nobel no solamente lo hacen en papel y a mano y en algunos equipos así muy rudimentarios, sino ya piden servidores de alto desempeño en los cuales ya se generan estos modelos y pueden trabajar para hacer este tipo de modelos de proteínas, por ejemplo, que ya son una gran cantidad de procesamiento de las computadoras. Y todos ellos podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, en este modelo de enseñanza y aprendizaje, podemos utilizar no solamente para desarrollar el conocimiento de la inteligencia artificial, sino también cómo podemos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo me pasé un poquito más, ¿no? Aquí podemos ver una figura hecha por inteligencia artificial. No soy buen pintor, ¿no? Ni le hago muy bien, pero ya la inteligencia me hace presentar cosas mucho más avanzadas de lo que yo, con mis habilidades pocas de pintor, aunque me gusta mucho el arte, no lo puedo hacer. Y entonces utilizo estas herramientas de inteligencia artificial para poder ejecutar y hacer un poco más, ¿no? Más hábil, más ávido la presentación. Y el objetivo que puse aquí, dos principales de la enseñanza, es que la enseñanza se tiene que alinear de una manera estratégica a través de casos reales de aplicaciones de inteligencia artificial. Con esa, para fortalecer de alguna manera el hecho de que haya una interacción entre el cliente y el proveedor. ¿Qué significa? El cliente puede ser el educando una vez, o puede ser una empresa, o el proveedor puede ser Innova, que puede proveer este tipo de vinculaciones de una manera activa. No es nada más lo teórico, los documentos de los libros que fueron suscritos, que aprendimos nosotros, no están al día. Tienen 10 años, fueron suscritos edición 1986, 1990. Está perfecto, ya se digitaliza y nos ayuda a resolver algunos problemas de esos casos de uso o hecho que tuvieron, pero podemos utilizar esta información con elementos de inteligencia artificial o modelación para hacer nuevas currículas, para poder ir al camino que se está llevando, inclusive certificar sin la necesidad o administrar el proceso educativo de una manera más eficiente. Como lo mencionabas, Manuel, dice, no nos enfoquemos solamente a la gestión propia administrativa de la educación, como calificar y revisar, sino enfocarnos directamente al modelo de enseñanza-aprendizaje. Pero lo principal, ¿no?, que yo busco en este tipo de actividades es formar líderes. Los líderes son aquellos que tenemos visión y misión y personalidad, que utilicen este tipo de herramientas en la toma de decisiones o en la acción o la potencialidad de actividades o fuerza en su día a día. Ya es una herramienta que se queda, y esa es la forma en que nosotros debemos enseñar a estos nuevos liderazgos, ya sea las siguientes generaciones o nosotros mismos, que no somos perfectos, obviamente, pero que podemos utilizar estas herramientas como cuadro fundamental para hacernos o ser o generar líderes con visión. Y la visión principal es utilizar las herramientas, y nosotros somos responsables de crear estos nuevos líderes de inteligencia artificial, que es en algunos países, obviamente, más avanzado que en México. En México,
esta iniciativa que estás haciendo, Manuel, ¿no? Obviamente es fundamental para iniciar este proceso. Ya vamos atrasados con 10 años. No, pues muchas gracias, Octavio. La verdad es que es inmenso los tres que han comentado, ¿no? Octavio todavía no termina. Adelante, Octavio, perdón. Sí, no, todavía no, me faltan 2 slides y ya. No, no te preocupes, adelante. Pero sí es cierto, ¿no? Esa es parte de cómo vamos a ser líderes que tengan esta capacidad de usar estas herramientas para beneficio de todos, ¿no? Siguiente. Y tenemos que evaluar cómo nosotros enseñamos, ¿no? Porque tampoco podemos decir que todos somos perfectos en enseñar. Yo no lo soy. Yo digo una cosa y hacen otra cosa, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es esa capacidad de la autonomía de aprender responsablemente. A mí me interesa esto y yo quiero porque tengo pasión, ¿no? Y estos temas debemos ser adecuados de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de los que están educando alumnos, ¿no? Con la inteligencia artificial. No solamente que él aprenda cierta capacidad o ciertos modelos o programaciones o Python o TensorFlow o lo que sea, sino que ¿para qué le sirve? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Cuál es la relación estrecha entre lo que sí es el mercado de requerimientos, que es muy alto, ¿no? Y las necesidades que nosotros debemos cumplir para que sean líderes en este tema? Pero para mí lo más importante en este aprendizaje es evaluar después si nuestra forma de enseñar es la correcta, ¿no? Porque a veces no tenemos esa capacidad de poder enseñar, pero debemos de alguna manera evaluar a través de ver el fortalecimiento de su liderazgo, ¿no? Como líder, para ver si este cumplimiento que nosotros tenemos como visión en el tema de educación superior se cumple y de ver si ellos tienen esa visión, misión, potencia y capacidad para utilizar estos modelos en cosas que son escenarios de operación, así les llamamos, escenarios de operación reales, ¿no? Siguiente. Lo más importante en este proceso, y ese es el compromiso, desde mi punto, es que nosotros somos responsables del futuro de la educación superior, no solamente para que usen la inteligencia artificial, sino que nos ayudemos nosotros en la educación de inteligencia artificial y de alguna manera, ¿no? Empezamos esta actividad en este grupo. Muchas gracias. Bien. Pues sin duda las 30 han sido muy importantes. Y aquí tenemos, la verdad, tres actores fundamentales, ¿verdad? Por un lado, Humberto, ¿verdad? Que actualmente dirige el Centro de Investigación en Computación, que es el centro de investigación en computación más importante, no del mundo, pero sí de Latinoamérica, ¿sí? A lo mejor en el mundo todavía nos falta un poquito, ¿verdad? Pero Humberto seguramente le va a avanzar ahí para llegar, para avanzar más que ser los más importantes de Latinoamérica. Francisco actualmente está trabajando como asesor, ¿verdad?, de la Universidad Rosario Castellanos, que es un proyecto muy ambicioso del actual gobierno y que el actual gobierno, pues uno de los intereses fundamentales, Francisco ha estado también muy cercano al grupo que está desarrollando todo esto, como responsable incluso de todo el tema de inteligencia artificial, y esto pues nos va a llevar a cosas muy interesantes. Y lo que decía Octavio, ¿verdad? Y lo hemos comentado mucho. Nada tendría de importancia la inteligencia artificial si no lo utilizamos para que los líderes, los verdaderos líderes, puedan aprovecharlo, pues precisamente para eso, para tomar decisiones como líderes y cambiar el mundo. ¿Cambiar el mundo a través de qué? De la educación. Adelante, Rol, por favor. Bueno, vamos a iniciar una sesión de preguntas y en su caso sus respectivas respuestas. Como se ha dicho, es un diálogo, no seamos rígidos, podemos preguntar abiertamente. Quizás, aunque yo soy el moderador, sí hay una inquietud que tengo y que me gustaría preguntar, en especial a ustedes, doctores, que son educadores, al doctor Cervantes y al doctor Sosa. La inteligencia artificial en la educación superior y en la educación en general es una realidad ya. Como decía el doctor Cervantes, no es a futuro, ya está ahí. Pero lo que me inquieta es cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en la educación. Y sí me gustaría que dieran sus comentarios. A ti no te pregunto porque tú eres de otra rama que es súper importante, pero ellos son educadores, ellos están en el medio y viven los riesgos que puede haber en la inteligencia artificial. Me gustaría escuchar su comentario y de ahí ya dejamos
abierto el foro para que todo el mundo pueda preguntar. Sí, la verdad es que Humberto marcó algo muy importante que tendríamos que entender bien qué es la inteligencia artificial. Incluso dentro de la inteligencia artificial hay dos inteligencias artificiales. Una que es la que tenemos disponible, que es la inteligencia artificial débil, y que en realidad nos permite emular algunos aspectos de las conductas humanas inteligentes, no completamente. Y la fuerte que dice que vamos a poder emular cualquier proceso cognitivo de los humanos. Entonces sí, creo que habría que situar bien qué es lo que tenemos disponible para poder utilizar. Segundo, no me gustaría que se quedara la impresión de que la educación, la inteligencia o la tecnología ya sustituye a todo lo que es el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. En realidad, en la educación el problema es pedagógico, no es tecnológico. O sea, lo que tiene que pasar con los pedagogos y los psicólogos educativos es que tienen que redefinir los métodos de enseñanza-aprendizaje. Y para eso lo que hay que hacer es conocer mejor a los humanos. Entonces, las neurociencias son más importantes que la inteligencia artificial. Si pudiéramos entender cómo aprende el cerebro humano y cómo podemos potenciar sus capacidades y cómo podemos formar a los líderes que realmente hagan innovaciones en todos los sectores, si entendiéramos mejor desde el lado de las neurociencias, eso sería más importante. Entonces sí, creo que el proceso de educación sigue siendo lo importante, la educación, no las modalidades, no las tecnologías. ¿Sí? Entonces creo que ahí es donde tenemos que avanzar, apoyados o potenciada la educación con el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, que ahí es donde están los riesgos. ¿Sí? Y no solo en la educación, en todos los sectores. Yo estaba viendo una serie de Netflix el fin de semana y, y muestran un hospital con una sala impresionante, ¿no? Con sensores de si se despierta la persona que está en coma inducido o en coma, todos los monitoreos de todos los signos vitales, todo. Pero resulta que la persona que está ahí tiene un coma inducido de manera intencional, solicitado por su hermano, porque le quiere quitar las acciones de una empresa y entonces compra a los médicos con un donativo al hospital y entonces tienen a la dueña de la empresa en coma inducido para que el hermano explote. Es un uso poco ético y además ilegal. Entonces, el riesgo del uso inapropiado de las tecnologías en general, no solo inteligencia artificial, sino porque ahí hay muchas tecnologías, ha estado presente siempre. Jeffrey Hinton, el que mencionó Humberto, que recibió el premio Nobel, se salió de Google porque no estuvo de acuerdo en la forma en que estaban desarrollando el uso de la inteligencia artificial con los modelos grandes de lenguaje. Y se retira perdiendo todo la parte económica y todo, no le importa, porque incluso hace una declaración que en el primer momento se arrepintió de haber desarrollado el algoritmo de aprendizaje en el 86. La base de muchos de los avances es el algoritmo de Hinton. Entonces, y después se consuela diciendo que si él no lo hubiera hecho otro. Entonces, el riesgo es que el uso ético y responsable tendríamos que enseñárselo a los jóvenes, así como nos enseñaron nosotros civismo y toda la parte ética en la prepa y todo. Creo que deberíamos insistir que esa formación que se retiró de nuestras escuelas regrese, porque la verdad que en este uso de las tecnologías emergentes, el uso ético y responsable debería de ser esencial. De hecho, hay unas iniciativas en el mundo, sobre todo Europa va más avanzado que el resto del mundo, en cómo tratar de regular el uso de estas tecnologías. De hecho, hay aplicaciones prohibidas. No se pueden desarrollar aplicaciones que vayan en contra de esto. Y entonces, sí se está avanzando en eso. Ahora, en educación tenemos que incorporar todo eso. Creo que, como decía Octavio, en algunos aspectos de estos vamos pues ya con un retraso bastante considerable. Entonces, tecnologías son útiles, no son la panacea, nos van a ayudar a mejorar, pero la parte humana sigue siendo esencial. Yo no veo en la educación que los docentes puedan desaparecer del panorama. Al contrario, el papel del docente va a cambiar, porque ahora va a tener otras herramientas para generar nuevos modelos educativos. A lo mejor podríamos llegar a la
al ideal de que cada estudiante reciba una educación de acuerdo a sus capacidades en todos los momentos. Que cada estudiante sabemos que aprenden a diferentes ritmos, tienen diferentes eh, conocimientos, entonces que cada uno se le vaya dando lo que le hace falta para ir avanzando en su formación. Los docentes van a tener que diseñar todo eso, ¿sí? Apoyados, por supuesto, en estas tecnologías. Bueno, entonces, no sé si contesté la pregunta de los riesgos, pero sí los riesgos van más hacia el lado de la ética, de la moral, de todos los aspectos más humanos, pues, ¿sí? Entonces, sí creo que tenemos que tener cuidado y tenemos que ir avanzando. No solo los tecnólogos, a nosotros nos toca desarrollar la tecnología, pero a los sociólogos, a los filósofos les toca desarrollar todo lo demás. O sea, este es un trabajo más multidisciplinario. Sí. Doctor Sosa, Sí, muchísimas gracias, Raúl. Sí, yo creo que para complementar lo que dijo Francisco, efectivamente, uno de los riesgos más importantes en materia de educación es el mal uso de la tecnología. La tecnología por sí sola no toma decisiones. Un martillo, por ejemplo, puesto aquí en la mesa, no es capaz por sí solo de clavar un clavo. Tiene que venir un ser humano, ¿verdad? Tomar el martillo y clavar el clavo. El martillo no es consciente de sí mismo. La inteligencia artificial ni respira ni es consciente. Entonces, yo casos con los que me he encontrado es que hay alumnos, por ejemplo, que me dicen, ya desarrollé mi tesis y usé ChatGPT. Entonces, ¿eso es ético? Pues claro que no, porque la persona no está aprendiendo. Entonces ahí vemos un mal uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial para hacer algo que debería de hacer la persona. Ujú. Entonces, voy a tomar una anécdota. ¿Qué le dijo el tío Ben al hombre araña, a Peter Parker, ¿verdad? Cuando dijo, ven hijo para acá, mira, tú lo que hiciste cuando fuiste picado por esa araña fue adquirir poder. Bueno, pues déjame decirte que ese poder conlleva responsabilidad. Y lo que tenemos que hacer los seres humanos es precisamente utilizar la tecnología de manera ética y responsable. Tan es así que en el Instituto Politécnico Nacional, cuando pusimos en operación la carrera de ingeniero en inteligencia artificial, lo primero que se hizo fue incorporar un curso de ética, porque eso se había dejado de lado. Es muy importante que los estudiantes lleven un curso de ética para que conozcan cómo utilizar la tecnología de la inteligencia artificial, que no se utiliza sola, de manera responsable. Y también cuando el estudiante, ¿verdad?, hace un juramento delante de su familia, delante del público, al terminar sus estudios levantando la mano, él jura precisamente utilizar conocimiento y las habilidades adquiridas para el servicio de su prójimo. Como dice el lema del Instituto Politécnico Nacional, poniendo la técnica al servicio de la paz. Gracias, doctor. Bien, aunque este foro está planeado para un auditorio a distancia, tenemos la presencia de algunos invitados especiales. Iniciaremos con ellos si tienen alguna pregunta. Pero quería terminar la presentación. Nos dejó en la expectativa Humberto, ¿verdad? Entonces, si quieres ponemos tu presentación para que, si no nos vamos a ir con esa... ¿Qué nos quería presentar Humberto, no? Bueno, si quiere póngamela, ya nomás para terminar rápidamente. Okay. Déjeme la Diría presentación. yo muy inquieto, Humberto, si no veo lo que te faltó. Ok. Sí, precisamente dejarlos picados, ¿no? Exacto. Voy rápido ahí, nada más ahorita que nuestro colega ahí nos agrega. Y bueno, en la presentación, básicamente lo que queremos resaltar, bueno, cómo se usa o cómo se puede utilizar la inteligencia artificial. Ahí está. ¿Cuál es el papel que esta juega en el sector educativo? Siguiente. Bueno, lo que queremos hacer es emular diversas capacidades del cerebro humano, como ya dijo Francisco, con el fin de realizar diferentes actividades docentes. Siguiente. Hay que crear marcos de autoevaluación de aptitudes buscando sacarle el mayor provecho a esta tecnología. ¿Sí? Siguiente. Con esto podemos evaluar el nivel de preparación de las capacidades que cada institución, porque las instituciones son diferentes,
para ir integrando esta tecnología y cualquier otra, por ejemplo, el metaverso, en un futuro cercano, a escala nacional. Siguiente. Para esto podemos hacer estudios, ¿verdad? Perfiles de la institución a través de estudios FODA para identificar cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada institución. Siguiente. Con esto podemos emitir recomendaciones específicas. Eso es lo que puede hacer el gobierno, ¿no? En función de los requerimientos de cada institución, porque al igual que los estudiantes, no podemos considerar que todas las instituciones son iguales. En un salón de clase, cada individuo es eso, un individuo. Y lo mismo es una institución. Siguiente. Usos de la IA. Siguiente. Bueno, aquí tenemos 3. Identificar nuevas temáticas de estudio para el alumnado, diseño de tutores virtuales que nos pueden ayudar en la comunicación de la educación, elaboración de materiales de aprendizaje personalizado usando tecnologías como ChatGPT y otras. Adelante. 4, 5 y 6, acceso a cursos de actualización docente para nosotros los docentes, adaptación del aprendizaje al alumno. Este es un experimento que en su momento hicimos, en donde a través de una plataforma demostramos que el alumno puede aprender igual a través de una plataforma que en un salón de clase. Esto lo demostramos estadísticamente y salió publicado en una revista. Evaluación más eficiente en medición del rendimiento de alumnos y otras 2. Siguiente. Podemos predecir el riesgo de deserción escolar y además mejorar el marketing educativo. Eso es otra de las cosas que podemos hacer. Y ya para concluir, siguiente. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, léanse este documento. ¿Sí? Ahí les dejo la página. El futuro de la inteligencia artificial en el ámbito educativo en América Latina. Les recomiendo que lo lean. Siguiente. Otro. ¿Cuál es el futuro de la educación en transformación y tendencias en 2024? Bueno, pues en que los profesores vamos a tener que cambiar de chip. Ya no vamos a tener que estar usando el clásico sistema. Adelante. Por ejemplo, Estefanía Giannini nos muestra que la IA generativa y el futuro de la educación, lean este otro, este es el artículo de 2023, nos habla de estas cuestiones. Y para concluir, siguiente. Primera, la IA ha adquirido un nivel de madurez razonable. Segundo, la IA se aplica en prácticamente todos los campos del vivir humano. La IA vino para quedarse. Siguiente. La IA, junto con otras disciplinas, como por ejemplo la realidad aumentada, juegan un papel muy importante en el desarrollo sostenido de plataformas como el metaverso. Aunque el señor Zuckerberg apostó 1/3 de toda su fortuna y no le funcionó, eso no quiere decir que en un futuro no vaya a funcionar. Este señor se adelantó a su tiempo. Eso es lo que pasó. No que no vaya a funcionar. Y va a aceptarse como una plataforma de trabajo. Esa ciencia ficción, ¿verdad?, que nos hacía sumergir durante horas en la lectura de libros y en la vista de películas, ahora es cada vez más real. Como dijo bien Francisco, ya no es el futuro, es el presente, ¿verdad? Adelante. Para que este mundo imaginario sea una realidad, habrá que construir, por supuesto, las redes de comunicación que deben de ser cada vez más robustas. Las próximas generaciones van a permanecer más y más utilizando estas plataformas, realizando tareas cada vez más sofisticadas. Adelante. Ahí le mueve tantito. La IA jugará un papel clave en el futuro próximo en la educación al alcance. Por ejemplo, yo en forma presencial le puedo dar clase a 20, 30 personas, pero no le puedo dar clase a 300 o a 3,000 personas. Usando tutores inteligentes, si lo puedo hacer. ¿Sí? Un profesor auxiliado con un sistema inteligente o varios podrá estar enseñando a cientos de estudiantes, incluso en su propio idioma. Yo hablando en español y en medio un aparato que me traduzca a los diferentes idiomas y ellos podrán estarme entendiendo en su idioma y respondiéndome en su idioma y yo entendiendo en español. ¿Sale? Estas son de las cosas que se nos vienen. Y con esto concluyo. Gracias. Nada más, yo quisiera agregar algo. Sí, adelante, Francisco. Humberto y yo, yo fui parte de un comité doctoral de un estudiante de Humberto hace 15 años. Así es. Más o menos. Y el tema era el desarrollar tutoría a través de Internet. O sea, México tiene una experiencia muy amplia en el uso de estas tecnologías
en educación y en otros sectores desde hace, yo creo que podemos remontarnos hasta los años 60. Entonces, de alguna manera hemos ido participando en diferentes etapas. Incluso este estudiante se ha vuelto alguien muy importante en el área de inteligencia artificial. Ha editado 6, 7 libros con Springer Verlag en temas de educación con tecnología. Entonces, hay una escuela que se ha ido formando con gente como Humberto, en que esos alumnos han ido continuando con toda la parte de investigación y desarrollo. Entonces, sí, creo que vale la pena ver eso. La otra parte que yo quiero resaltar del POLI, con el que siempre he trabajado muy de la mano desde la UNAM, es que muchas de las tecnologías que estamos hablando, ya los profesores usan cotidianamente. En la Rosario Castellanos estamos en talleres con los profesores, lo que sea, Humberto, hay que capacitarlos permanentemente para que ellos diseñen sus propios asistentes virtuales. O sea, que no tengamos que contratar a alguien que venga y les haga a los profesores, sino que el profesor aprenda a construir su propio asistente virtual. Y con los estudiantes eso ya saben y ya tienen un montón de asistentes virtuales, pero nos parece que la tecnología alcanzó este nivel de madurez que dice Humberto, para que la gente que no sea especialista en inteligencia artificial ya pueda desarrollar cosas para su propio uso. Entonces creo que estamos en una etapa de privilegio en donde la tecnología sí está transformando la forma en que hacemos las cosas. Pero yo sí discuto mucho con gente ahorita, con la secretaria de la CECITI, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, sobre la importancia de las modalidades. Ella piensa que la modalidad presencial sigue siendo la mejor solución. Y yo creo que ahorita con lo que nos acaba de platicar Humberto, se queda claro que en realidad un modelo híbrido que aproveche las bondades de la presencialidad, de lo de línea, del metaverso, de todo, es lo que debería de ser el nuevo modelo educativo. Pues creo que en ese sentido la inteligencia artificial no solo no para quedarse, sino que va a una velocidad que tenemos que tratar de mantenernos para que realmente le saquemos el provecho que se puede. Entonces, Gracias. Bueno, como les comenté, ahí tenemos algunos invitados, aunque esto se planeó para más bien a distancia, en línea, pero primero iniciamos con los invitados. Si alguno tiene alguna pregunta, pues aprovechen la genialidad de los invitados y los escuchamos. ¿Alguien en especial quiere? Sí, gracias. Sí, si te paras, por favor, Sí, gracias. para que pueda enfocar ahorita la cámara. Gracias, miren, hace un momento de parte de los doctores escucharlo de los riesgos que representa la IA dentro del ambiente de la educación. Mencionaron sobre todo, hicieron mucho énfasis en la parte ética. Yo considero que es la parte legal también, es un desafío muy importante. Es uno de los, no nada más la parte ética y moral, sino la parte legal. Otro desafío que veo en un sistema educativo, como por ejemplo el del Politécnico, los actores básicamente fundamentales pues es el docente y es el alumno, donde el docente tiene una parte tradicionalmente ha sido el protagonismo de un 90% y el alumno 10%, un activo y pasivo, ¿no? Yo creo que con este tipo de herramientas, por ejemplo, el Politécnico está muy preocupado en dotar de técnicas didácticas a su planta docente, donde se le permita, por ejemplo, incluso al alumno ser más activo, que ya no haya ese protagonismo del docente. Incluso la inteligencia artificial es un riesgo ya para el docente. Nuestra planta docente en el Instituto Politécnico, en promedio, somos profesores ya de cierta edad, ¿sí? Donde también ya se presentan barreras cuando llegan nuevas herramientas como la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ahorita a los alumnos les permite acceder al conocimiento de inmediato, incluso rebasar al profesor. Entonces, ese creo que es un riesgo también para profesores. Es un reto, si bien la inteligencia artificial
es una herramienta que le va a ayudar, también representa un riesgo si no la aprovecha de manera adecuada. Ese es Muy bien. Gracias. Quisiera agregar un comentario a lo que... Sí, Octavio. Gracias, maestro. Sí es un riesgo porque muchas de las empresas en el sector privado que desarrollan, por ejemplo, el auto autónomo, ¿no? Aunque tenemos a un gran representante del Politécnico en Berlín, donde se empezó a desarrollar, así es, un orgullo. Sin embargo, el auto autónomo lo están desarrollando empresas que están dedicadas al sector privado, ¿no? Del desarrollo, porque es una competencia entre diferentes empresas quién hace el mejor auto autónomo, ¿no? En el nivel 1, 2 hasta el 5, ¿no? Y en donde participamos en ver cómo pueden ellos desarrollar este tipo de comportamiento de auto autónomo, ¿no? Y tienen muchísimos elementos para poder hacer el auto autónomo, ¿no? Pero lo principal es que este desarrollo del conocimiento se da en ese lugar, en los centros de investigación de este sector privado. Y que después cuando se requiere, y eso nos ha sucedido, nos piden 10, 15, 20, hasta 50 ingenieros que sepan de esta capacidad de poder entender los datos, ¿no? De tomar la información, hacer los algoritmos, eso. Sí, difícilmente en México no los tenemos, entonces hay que buscarlos en otros países, sobre todo del lado oeste de Europa, de tal manera que ellos puedan participar en estas actividades. ¿Qué sucede? Que esta información de desarrollo del conocimiento que se da ahí nos llega hasta el sector educativo. Por lo tanto, si aún a pesar de que el sector educativo sigue con el modelo clásico y que mencionaba ya 10 años y que obviamente el proceso del conocimiento se tiene que dar ahí entre el que enseña, el que recibe y el sector del conocimiento. Si esto no se vincula, es muy seguro que alguien lo va a hacer. ¿Y qué sucede? Que hay, ¿no? Hay un muchacho, bueno, ahorita ya tener una, pero el mejor hacker no estudió en ninguna universidad. Esto quiere decir que el conocimiento está en este tipo de información ya y tiene la capacidad y la pasión de hacerlo. La pregunta es ¿por qué? Y además, si no hacemos este cambio, en lo que sucede es como yo menciono, la televisión de tubos rayos catódicos murió. Por lo tanto, la educación en nuestro país está en riesgo de irse, porque va a haber muchachos que tengan interés en inteligencia artificial y se conecten, ¿no? Gratis a los cursos de MIT, ¿no? Open Source, Open Education, Open Web, no me acuerdo exactamente, y van a entrar a aprender lo que realmente es el conocimiento. ¿Les interesa nuestro orgullo de la Escuela Politécnica? ¿Realmente están conscientes y están apasionados en que van a ir a esta escuela y a este instituto que está bien hecho desde hace muchos años, en donde tiene sus propios modelos y estrategias que tienen que renovarse? Yo digo que no. Y eso va a pasar. Mira, incluso olvídate del conocimiento de fuera. El conocimiento que se genera en los centros de investigación de las instituciones para llegar a la docencia toma un tiempo muy largo. ¿Sí? O sea, todo lo que se genera en genómica, en nanotecnología, ¿cuánto tarda en llegar al plan de estudios de las licenciaturas? Es un proceso que hemos discutido muchos años y no se ha podido acelerar. La otra cosa es que la educación ya no termina en la licenciatura. O sea, ya hablamos de la educación a lo largo de la vida. Así es. Entonces las instituciones tendríamos que estar trabajando de qué manera mantenemos esta relación con los estudiantes, de que ingresan hasta que se mueren. Correcto. Y no solamente el hecho de que les enseñemos algo, sino que gente como tú, que está en la industria, tendría que venir y enseñarle a los nuevos. O sea, es como una doble vía, la relación de doble vía. Entonces, todo eso es lo que hablamos al principio, Humberto, de que hay que cambiar de una manera muy acelerada. Correcto. ¿No? Entonces, los ritmos son altísimos. Y ese es el papel que juega, ¿no? Y gracias a la invitación y a Raúl, es el papel que tenemos cada quien en este rol, ¿no? Obviamente Humberto, ¿no? Director del centro o sea, de una entidad muy importante. Tú que vienes de la UNAM, que también estuviste en eso de tecnología biomédica o neurociencia, esta capacidad desde cada quien que tiene un rol, hay que ejercerla. O sea, la vinculación no la va a hacer completamente la empresa. Él se dedica a un rol y la educación
lo hacen ustedes con este tipo de conocimiento que tienen muy exitoso. Entonces, sí debemos ya romper estos paradigmas de alguna manera de poder, y eso lo puse en la presentación, una vinculación más activa. Imagínense que tengamos actividad en una de las industrias, por ejemplo, de desarrollo de cualquier cámara de visión o lo que sea, pero activa en el mundo de operaciones reales. Entonces, eso no solamente el alumno va a esperar que le enseñen, sino que él va a aprender cómo resolver ya temas. Y hay algunos países que les empiezan a enseñar a los muchachos de K12, o sea, de 12 años, a tener ya herramientas para poder hacer proyectos muy sencillos de su comunidad. Entonces, necesitamos ya romper este tipo de mindset que le llamo yo, en que realmente tenemos que ver la realidad. Si no, pues seguiremos igual. Llevas a otro tema, la educación dual. Esto que estás platicando es, los estudiantes deberían de estar estudiando y trabajando simultáneamente para que lo que aprenden acá en realidad lo ubiquen o lo sitúen en los contextos reales. Correcto. Ya había dicho Humberto, dice, yo no, 30 personas enfrente, pues sí, pero ahora se extiende con las herramientas. Imagínense de poder hacer un proyecto de cualquier empresa, de cualquier parte del mundo, con esta capacidad que tenemos y de creatividad que el mexicano tiene, porque aparte lo tiene, eso está demostrado, en poder llevar esta relación de vinculación con proyectos que necesita la industria, el sector que genera este tipo de productos o valores, pero una relación muy estrecha desde la casa de una persona en Metepec o en Ecatepec o en Oaxaca, en Oaxaca. O sea, esta posibilidad de hacer este tipo yo siempre menciono, que con la práctica se aprende, ¿no? Y se genera el conocimiento, porque error y prueba, error puedes hacer y te falla. A veces corres el programa, y te falla. Y dices, qué bueno que falló, porque voy a encontrar de alguna manera hacerlo más robusto. Pero esa capacidad de poder llevar este conocimiento y la vinculación con proyectos, con el liderazgo de ustedes en la educación, es éxito seguro. Humberto, tú que diriges un centro sumamente importante, como ya lo dijimos a nivel mundial, ¿qué están pensando o cuál es tu proyecto como director que va iniciando, ¿verdad? Tienes muchos años de investigador, conoces muy bien lo que hace el SIG, ¿verdad? Porque has estado muy vinculado desde toda tu carrera profesional y de investigación. Pero ¿qué están pensando en el SIG para apoyar, por ejemplo, a otras instituciones, no solamente el Politécnico, por supuesto, empezando por las escuelas del Politécnico? Hay escuelas muy importantes, ¿verdad? Como el ESIME, como Lupita, como el ESCOM, ¿verdad? En donde pudiera el SIG ser un catalizador, ¿verdad? Con los jóvenes del uso de la inteligencia artificial, no solamente en la educación, como es el tema del día de hoy, sino en general en la industria, ¿verdad? En las empresas, en el gobierno. Y además de estar visualizando las escuelas del Politécnico, mencioné algunas que tienen más relación con la parte tecnológica, pero tenemos otras instituciones como la UNAM, ¿verdad? Que estarían encantados, ¿verdad? De trabajar conjuntamente con el SIG, el Tecnológico Monterrey, aunque es particular, estaría encantada de trabajar cosas para sus estudiantes con el SIG, y las universidades estatales. O sea, el mundo de la educación superior, que es donde yo creo que se tiene que hacer todo esto, es inmenso a nivel nacional. ¿Qué están pensando ustedes? Bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, una de las cosas es hacer lo que sabemos hacer. El Instituto Politécnico Nacional fue creado para formar. Esa es su misión principal. Formar a los profesionales que requiere el país para resolver sus problemas. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es poniendo en operación programas de licenciatura. Hablamos ya de la ingeniería en inteligencia artificial, la licenciatura en ciencia de datos. En agosto de este año nace el programa dual, bueno, más bien combinado de maestría y doctorado en formación de tecnólogos en inteligencia artificial y ciencia de datos. Aquí ya en este damos un giro completo. ¿Cuál es ese giro? Que el alumno ya no se forma como un científico como tal, sino como un tecnólogo. Esto es, una persona que es capaz de coger el conocimiento que se genera y transformarlo en riqueza, en soluciones a los problemas que nos plantea la sociedad.
Por lo tanto, el alumno de maestría y doctorado no se gradúa con el clásico artículo de revista, sino se gradúa con una solicitud de patente o con un prototipo en nivel TRL4 o TRL5, que ya es un nivel de madurez intermedio que me permite, cuando yo lo transfiero a una empresa, escalarlo hasta que este producto sea puesto en el mercado. Ese es uno de los objetivos que estamos nosotros persiguiendo. Número 2, replicando el que estos programas de licenciatura y de posgrado se den en otras instituciones hermanas. Entonces estamos trabajando a través de convenios de colaboración con otras instituciones hermanas, sobre todo públicas, para que la carrera de ingeniero en inteligencia artificial y los posgrados de maestría y doctorado en inteligencia artificial y ciencia de datos se instauren en otras empresas. Por ejemplo, ayer estuve en Zacatecas y con gusto me di cuenta que la UPI, que es una de las unidades externas del instituto, ya acaba de implantar la carrera también de ingeniero en inteligencia artificial y es la más demandada. En la Escuela Superior de Cómputo, por ejemplo, de 2,000 solicitudes que se tienen en cada periodo, tienen que aceptar solamente el 10%, porque querían 2,000 personas ingresar, ya no caben. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, vamos a hacer una cosa, solo si tienes 10 entras. Y aún así, había 200 solicitudes, 200 personas que tenían el 10 perfecto. Esa es la calidad de estudiantes que se están recibiendo en el instituto. Gente que después puede irse al posgrado. Entonces, ese sería el ámbito educativo. El otro, contamos con todas las capacidades para poder ir a los sectores productivos del país, dígase gobierno, dígase la empresa, y parametrizar un problema y darles una solución a ese problema. Una solución, ya sea en software, ya sea en hardware o combinada, que me permita, por ejemplo, que un problema real planteado por la sociedad sea una realidad. Y el tercero sería la internacionalización. O sea, consumar la internacionalización. No que no se esté dando, se está dando, pero queremos ir más allá, estableciendo convenios de colaboración con otras instituciones hermanas en otros países y, ¿por qué no?, con otras empresas. Gracias. Bien, de nuestros invitados, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Entonces, Acá. Para mí me gustaría dar una experiencia personal sobre el uso de la inteligencia artificial. Yo soy profesor del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Y todas mis asignaturas, a partir de la pandemia para acá, me he apoyado en aulas virtuales para poder hacer la enseñanza más amena. Y este último año tuve la oportunidad de desarrollar 2 aulas virtuales utilizando la inteligencia artificial. Y descubrí algo muy interesante, que muchos conceptos que son muy complejos, con la ayuda de la inteligencia artificial, demostraron la manera de hacerlo muy sencillo, de hacerlo más pedagógico, de que se pudiera entender más. Y obviamente se requiere discernir bastante sobre la respuesta que te da la inteligencia artificial, porque de repente te da cosas que no es correcta, ¿verdad? Dijo Humberto. Entonces, y bueno, una de las aulas es de química, y la otra es de matemáticas, y espero este próximo semestre ya ponerlas en marcha, practicarlas con los estudiantes para ver cuál es aquí más que todo es que ustedes saben, las ciencias básicas son muy poco para los estudiantes y todo el mundo le teme. Pero lo que he encontrado a través del uso de la inteligencia artificial es que muchas de las cosas se vuelven interesantes y te las explica también, que es prácticamente imposible no entenderlas. Y por otro lado, cuando te dicen en el plan de estudios, oye, da unos ejemplos de la aplicación de estas ecuaciones para la parte práctica, no sé qué, y el maestro se queda en blanco y no sabe qué hacer.
usas la inteligencia artificial y te da un sinnúmero de aplicaciones en ingeniería civil, en mecánica, en eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces aplica las matemáticas de una manera muy didáctica y yo espero que esta experiencia que ahora yo se la he compartido con mi maestro del área de ciencias básicas del instituto, la adopte, ¿no? Entonces, ahora voy a ser maestro de los maestros para Perfecto, perfecto. para que también entren a uso de la inteligencia artificial y le den un carácter didáctico, más que por, ¿no? Y sobre todo compartir las buenas prácticas. Creo que eso es importante. Un colega de Honduras, un físico, entendió que la inteligencia artificial no tiene que tener cuerpo humanoide o comportarse como humano. Entonces le pidió al ChatGPT que se comportara como molécula de café, de cafeína. Y le dijo, a ver, estás en una taza, estás a punto de ser ingerido, platícame, descríbeme todo el viaje que vas a hacer hasta el momento que estimules el sistema nervioso de quien te quiere. Y le da una descripción de cómo va pasando por todos los tramos del sistema digestivo hasta que llega ahí. Y en uno de esos le dice, oye, en el estómago con estos, muéstrame alguna reacción química. Y le da la información de la reacción química. Entonces, esa es otra de las ventajas de la inteligencia artificial. No requiere un cuerpo específico. Puede actuar como cualquier... yo estudié mucho tiempo a los animales, a los sapos y a los insectos, el sistema nervioso. Y algo que a mí me sirvió estudiar eso es reconocer que conductas inteligentes hay en todos los seres vivos. Sí, percepción de profundidad, por ejemplo, que es una de las conductas inteligentes. La mantis religiosa lo realiza y lo realiza con mecanismos diferentes. Entonces, su ojo es diferente al nuestro. Nosotros tenemos acomodación de lentes, los insectos tienen un lente fijo. Entonces, toda esa parte de tratar de entender todo este conocimiento de que ya no somos los únicos seres inteligentes en el planeta. Gracias a la inteligencia artificial nos dimos cuenta de que cualquier animal puede tener conductas inteligentes. Entonces, todo esto va haciendo que los biólogos, que los ingenieros, que los químicos puedan usar estas herramientas en diferentes contextos y que el compartir estas buenas prácticas realmente estimule que la gente empiece a usarla cada vez más, que los profesores la usen cada vez más. El papel del profesor ya va a cambiar, ya no es el que va a acumular el conocimiento, lo va a procesar y luego lo va a transmitir. En realidad el profesor ahora es un diseñador de actividades de aprendizaje para sus estudiantes, ¿sí? Y si usa inteligencia artificial para diseñar estas actividades, va a poder diseñar actividades para cada uno, casi de manera individual. Este estudiante tiene estas características, pues a este le voy a diseñar esta actividad. Y la idea es que el profesor realmente dedique su tiempo a la parte pedagógica, a la parte didáctica, pero de una manera diferente, no de preparar una clase para pararse frente de 50 estudiantes en donde le entiende el 10% y el otro 90% se queda con muchas dudas. Entonces, la verdad que sería bueno que en el poli o en las instituciones, nosotros en el Rosario Castellano tratamos de hacerlo, reunir a los profesores para que compartan las buenas y las malas prácticas. ¿Okay? Porque no todas las prácticas funcionan. Correcto. Entonces, lo que decía Octavio, esto me fracasé, ya vi que le faltó, porque ahora lo voy a hacer de manera con más cuidado. Pues, qué bueno que nos comparte eso, porque yo creo que esa es la idea de que los profesores que están haciendo cosas las puedan compartir con los demás, ¿no? Entonces, pues la verdad que qué bueno que ahí vamos en ese camino. No sé si me permitan leer también pues, algunas intervenciones que nos están mandando a través del chat. Sí, bueno, una de las primeras dice que pues, quieren volver a ver las referencias bibliográficas que proporcionó el doctor Humberto Sosa. Yo creo que en un momento más le podemos poner ahí la pantalla de la referencia bibliográfica que dio. Edgar MM dice, como docentes tenemos la responsabilidad de capacitarnos y estar a la par de la tecnología y poder guiar a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento productivo y ético. La cuestión es que son muy pocos los que tienen esta capacitación y no hay programas en las instituciones que promuevan de manera directa estos temas.
aquí de Querétaro, un instituto de Querétaro, magnífico, el Instituto de Especialización en Estudios de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro. Estamos interesados en suscribir convenio colaborativo, es lo que nos ponen ahí. A la orden. Edgar, otra vez Edgar, como pregunta a los panelistas, ¿qué herramientas recomiendan para poder revisar los trabajos escritos que solicitamos y que detecten el uso de la inteligencia artificial? ¿O cuáles son sus estrategias para detectar estas situaciones? Sí hay, no me acuerdo, pero sí hay algunas aplicaciones. Pero en lugar de hacer eso, yo lo que le recomendaría es que diseñe de manera diferente los trabajos para los estudiantes. Que en lugar de pedirle que genere un ensayo, le pida que utilice herramientas de inteligencia artificial para hacer una actividad en donde tenga que elaborarle un ensayo y luego tenga que analizar el ensayo final ya con el auxilio de la inteligencia artificial, a ver qué aprendió de más de lo que hizo al inicio y de lo que le generó la herramienta. La idea es que el estudiante aprenda, no es que no use las herramientas. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? No con una herramienta que me diga si lo hizo inteligencia artificial o no, sino con una actividad en donde el estudiante aprenda a usar de manera adecuada las herramientas de inteligencia artificial para su aprendizaje. Entonces, porque sí tendemos a penalizar al que usa. Yo recuerdo que en mi época de estudiante salieron las calculadoras y me prohibían usar la calculadora en ingeniería porque se me iba a atrofiar el cerebro. Iba a resolver la raíz cuadrada y no iba a saber cómo se hizo. Cuando en realidad debieron haberme dado un curso introductorio y luego enseñarme a usarla en todos los cursos. No dame un curso de inteligencia artificial, sino que en todos los cursos donde se ha apropiado hacer una actividad con inteligencia artificial, se incorpore en el plan de estudios. Entonces, como que este temor a la tecnología nos ha limitado y nos ha atrasado, como decía bien Octavio, 10 años o más en la incorporación de estas tecnologías en los procesos de educación. Entonces, yo creo que ahí te digo, yo lo que le recomendaría es que no se preocupe por eso, que más bien cambie la forma o el formato de la actividad que le deja a sus estudiantes. ¿Sí? Otro comentario, César Orozco, también creo que se pregunta, la importancia de la inteligencia artificial en la educación es cosa entendida y aceptada, y creo que convencidos de incentivar el uso como una herramienta, y creo que convencidos de incentivar el uso como una herramienta. Sin embargo, la inclusión en nuestra labor docente implica inversión en recursos materiales y económicos, pues tienen costos significativos. Mi pregunta es, ¿qué propuestas existen para apoyar en ese aspecto y poder crecer en el uso y manejo de la IA en nuestras instituciones? A ver, yo tendría un comentario ahí muy rápido. Lo dijo hace rato Humberto en su participación, la importancia que tiene la ética en el uso de las herramientas tecnológicas, sobre todo como el caso de la inteligencia artificial. Esto no quiere decir, por supuesto, que no se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer trabajos. Lo que yo quiero entender del comentario de Humberto es que es una herramienta que ahí está, pero que no nos sustituye a nosotros, ¿no? Y que no sustituyamos el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros por un trabajo que está haciendo una herramienta. Yo creo que es muy importante utilizar herramientas, pero de manera ética, como se ha señalado, y como yo les he dicho, les digo a mis estudiantes, utilicen todas las herramientas, pero no con copy-paste y déjenle el trabajo a esa herramienta. Ustedes utilizan, pero el trabajo es de ustedes. Ustedes son los que van a tener que hacer el ensayo, la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un punto importante. Porque a veces dicen, no es que el maestro no me deje usar la herramienta. No es que no te deje usar la herramienta. No es que esté diciendo que si no la usas no vas a ser ético, sino que tienes que usar primero tu cerebro y con tu cerebro aprovecha las herramientas. Pero si no usas tu cerebro, pues algo algo no estás aprendiendo, no estás aprovechando todo esto, ¿no? Eso. Quiero agregar algo más. Cuando se utiliza completamente sin el uso de
del conocimiento, de nosotros, de nuestra actividad. Puede haber sesgos en el mismo proceso de la inteligencia artificial. En el caso de algún modelo creativo, puede ser una generativa y puede haber o sesgar la información que tú puedas aceptar y la publiques o la ofrezcas como algo cierto. Entonces, este proceso de la cuestión de generar información sin el pensamiento propio, pues va a llevar a cabo que se genere información que ni siquiera es verdad. Sí. Víctor Castorella, me preguntan algunos maestros interesados de la Academia de IA en UPIXA si esto se estará retransmitiendo por su canal de YouTube o si se estará teniendo acceso a la grabación a los que están entrando. Sí, bueno, esto sí le estamos comentando ya que ya lo habíamos comentado por escrito, pero también para todos los que participan, sí se va a poner más tarde en el canal de YouTube, se va a compartir. Elizabeth dice, en cita, no sé, Unidad Ciudad Juárez, Chihuahua, se solicita tener acceso a la grabación para reforzar el conocimiento adquirido. Sí, pues ya dijimos que la vamos a compartir. Del Instituto igual de Querétaro, muchas gracias y un afectuoso saludo al maestro Manuel Quintero. Perfecto, ya. Ok, es del Instituto. Son nuestros gorristas. Y es Ricardo Serrano, el amigo de Ricardo Serrano. Ricardo Serrano, qué bueno que conectó. Él fue titular de la Contraloría de la SEP durante varios años. Gracias, Ricardo. Edgar otra vez solo considera que en el IPN hay varias modalidades de titulación y en todas se solicita un trabajo escrito, tesis, tesina o trabajo escrito. Gracias. Gracias por la respuesta. Y bueno, nuevamente otra persona que pide la bibliografía. Yo creo que en un momento más la estamos poniendo. Sí, hasta ahí me quedo. ¿Alguien quiere intervenir en vivo? Hasta ahí me estaría quedando con esto. Bueno, está muy concluida la pregunta de la bibliografía y algunas referencias que presentó el doctor Sosa, pero esta grabación va a estar pública, abierta, ¿no? Ahí todo el mundo puede volver a buscar y encontrar con calma. Pues no tendríamos que repetir parte de la presentación. ¿Tendremos más preguntas? Por el momento hasta ahí van los comentarios. Bueno, a mí me gustaría hacerle una a Octavio, porque hemos platicado bastante con él y creo que para las universidades... Francisco, perdón que te interrumpa. Francisco, además de todo lo que se dijo que es cierto, ¿verdad? Es una gente muy importante en la parte educativa y en la parte de investigación. Él actualmente es fundador del Centro Innova y aparte es el responsable de la parte del coordinador académico y profesional del centro. Entonces quiero resaltarlo porque el centro pues está tomando relevancia, sobre todo en este tema que es la inteligencia artificial. Estamos por hacer algunos convenios, ¿verdad? Con Octavio, ¿verdad? La empresa que él dirige, ¿verdad? Ademax. Y bueno, esperen pues a futuro otros paneles de este tipo por parte del centro. Gracias, perdón. Digo, te quería decir que tú eres fundador de Innova, ¿verdad? Y que eres parte de la directiva. Es una iniciativa en la cual uno participa con todo el gusto del mundo. De hecho, cuando dejo la rectoría de la UNIR, mi interés era jubilarme. Y entonces Manuel, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, me dijo, oye, a ver, ¿cómo que te vas a jubilar? Hay muchas cosas que podemos hacer. Y este proyecto, la verdad, lo hemos ido trabajando, construyendo para que desde aquí pueda salir pues, conocimiento en forma abierta. Y con los modelos de la educación de universidad abierta, de ciencia abierta en los centros de investigación, creo que el conocimiento se va a hacer cada vez más accesible a la gente. Pero contigo hemos platicado mucho del papel que tienen los especialistas en tecnología en la industria, pero en tu caso particular, esta preocupación de involucrar a los estudiantes. Correcto. Porque es rara una empresa que invite a estudiantes a participar en proyectos tan importantes, que además
pues, de alto riesgo, pues, porque son Ujú. innovaciones que a lo mejor funcionan, no funcionan, Claro. y tener gente que se va formando en estos ambientes, pues siempre implica una inversión Correcto. y un riesgo. Entonces, bueno, yo sí quisiera que nos platicaras sobre este enfoque de un empresario que no se olvidó de su alma mater ni de la forma en que inició su carrera y que quiere ayudar a que los nuevos empiecen, y esta palabra clave que siempre usas de formar líderes, o sea, porque nosotros formamos profesionistas, pero como que se nos ha olvidado en los últimos años que de esos profesionistas también algunos tienen características de liderazgo que deberíamos de estimular. Entonces, me gustaría esa idea de formar líderes de la universidad, pero ya en el ambiente laboral. En el escenario de operaciones que le llamo yo, ¿no? En la ejecución de operaciones. No solamente, y estoy agradecido del instituto, sino de este país, en donde he comprobado por vastos años fuera del país que hay verdaderos creativos y líderes en muchas instituciones fuera de este país, no solamente educativas o de investigación en otros países, renombrados además, ¿no? En Tokio, para neuronal, sistemas, es impresionante lo que hacen allá, pero el líder es un mexicano. Entonces, el reconocimiento de la capacidad del mexicano creativo es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos están en los centros de investigación y generalmente la industria, que no, que una parte sí es desarrollar un poco de su competencia tecnológica contra la competencia internacional. Esto quiere decir, si hacen autos autónomos, pues ya hay competencia, necesitan del recurso del conocimiento y entonces se asocian, ¿no? Por ejemplo, tenemos convenio con RW, con la Universidad de Aachen nosotros, para desarrollar este conocimiento, pero está fuera del país. A veces cuando estuvimos fuera del país teníamos alumnos o que les llaman este tipo de entrenamiento, practicantes, para hacer su maestría y doctorado. Y estaban al lado mío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se reconoce la capacidad, pero nosotros no nos reconocemos en esta cultura mexicana nosotros mismos. Siempre estamos un poco más en el tema, ¿qué hago yo que los demás? Y sentirme yo que puedo de los demás. Entonces, tenemos que reflexionar en ese aspecto. Pero imagínense, y esto está en algunos de los artículos y en algunos de los libros, es que esta transformación de la inteligencia artificial, no solamente en la educación, va a suceder en las empresas. ¿Qué va a suceder? Que muchas herramientas se van a requerir para llevar a cabo, por ejemplo, no solamente de forma documentada a papel, la capacidad de producción o las fallas o los bancos de prueba. Entonces, hay bancos de prueba que pasan y revisan todas las capacidades ya en tecnología muy avanzada. Por ejemplo, ya hay productos que traen 3, 4 microprocesadores, ya tienen sistemas de ciberseguridad, ya tienen protocolos de I cuadrada C, más CAN bus y todo ese sistema, porque los autos crecen tecnológicamente. No hay especialistas en el mundo porque son nuevas tecnologías que desarrollan este tipo de empresas de alta gama y con alta tecnología. Entonces no lo hay. Entonces hay que enseñar a los muchachos este tipo de capacidades. Y ahí está. ¿Por qué? Porque si hay un proceso en una industria, que es el tema, industrias o fábricas autónomas, como el auto autónomo, va a haber fábricas autónomas robotizadas. ¿Quién va a llevar esa tecnología? ¿Quién va a implementar esos procesos? Viene esa secuencia. Ahora, en el actual de las empresas que tienen sistemas de logística o sistemas de producción o supermercados internos, todas estas variables no se pueden hacer ya con la forma en que nosotros llevamos, sino ya integramos una serie de conceptos y variables y etiquetas, etcétera, etcétera, para entender cómo podemos optimizar el proceso. No hay. Y es un negocio, porque si tú le dices a una empresa que tiene un almacén de inventario de 20 o 30 millones de dólares y le vas a bajar 2%, el negocio está ahí. Todas las empresas siempre buscan mejorar sus procesos, reducir costos, optimizar sus procesos productivos. Ya no se puede hacer como lo hacemos ahora. Tenemos que integrar, como decía Humberto, software y hardware, pero con gente capaz que entienda este proceso, ¿no? De tal manera que tenga ese conocimiento de poder ver lo que está sucediendo, establecer, y ahí es donde entramos con el líder. Estos líderes
dicen, a ver, este es el tema, yo conozco esta tecnología, esto y esto. No lo haré yo, pero hay especialistas, pero no existen. O un proceso en donde tú necesitas que toda la línea de producción esté trabajando porque tiene procesos robóticos y procesos semiautomáticos y personas, para que tengamos ese proceso, porque cada pieza que no salga cuesta dinero. Cada producto que sale mal cuesta dinero. Cada proceso que no se cumple con el cliente cuesta dinero. O sea, sobre tu costo todavía le agregas estas deficiencias. Y entonces los productos se vuelven con menor rendimiento de utilidad y hay que hacer un modelo de acuerdo a la línea de producción y el tipo de producto, porque hay productos que tienen 300, 400 componentes, de los cuales el 80% viene de una cadena de suministro exterior, y entonces no llega a tiempo, y luego los supermercados, los almacenes de más de 30,000 con robots o con grúas automatizadas, no miden bien, no pesan bien, o simplemente a la hora de tomar los datos que se requieren en tiempo real para hacer esta valoración, ya no de llevar datos estadísticos en tiempo determinado, sino ya en tiempo real, ya te cuesta trabajo porque la forma en que se miden con los sensores inteligentes tienen desviaciones propias. Entonces, todo este análisis completo de la experiencia que vive uno en este tipo de procesos para mejorar la industria tiene sus beneficios económicos, obviamente porque todos de ahí viven, de ahí trabajan. Entre menos elementos contribuyan que no agreguen valor al proceso productivo y los hagas optimizados, claramente vas a ganar. Ahora, esta alianza entre la empresa y la academia es la que permitiría que los estudiantes en su formación incluida. El SIC, Humberto, tiene estas alianzas con empresas y tienen alianzas con la academia también, con otras universidades, pero con las empresas también se está haciendo la alianza. Las alianzas son a manera de que ellos, por ejemplo, se nos acercan, o la otra es que nosotros nos acerquemos a ellos con una cartera de soluciones que ya ofertamos. Y entonces la empresa nos expone un problema y nosotros entonces le damos una solución. Es a ese nivel. ¿Por qué? Porque en una institución pública como es el instituto, en el desarrollo de un producto, nosotros podemos llegar hasta aquí, hasta un nivel de madurez TRL4, máximo TRL5. Pero si yo quiero escalarlo hasta TRL8, TRL9, ya no tengo, ya no tengo los medios. Por ejemplo, yo puedo desarrollar todos los algoritmos para echar a andar un auto autónomo, pero no puedo hacer el auto autónomo. Todos los asientos, los volantes y todo eso, eso lo tiene que hacer una empresa, la parte ergonómica. O sea, ustedes no van a ver a ninguna institución educativa desarrollando un auto autónomo. No lo van a ver. Van a ver a una empresa que sí, se vale del conocimiento que se desarrolla en las universidades y en los institutos para utilizarlo como una de las partes de lo que es un todo. Entonces, hasta ese nivel llegamos nosotros. Sí, hay en los modelos que, bueno, nosotros tenemos convenio con la Universidad de Aachen y con la Universidad de Saarbrücken también, y con algunas empresas que ellos ganaron el premio hace 2 años de tecnología, ¿no? De Europa. Estos convenios que hacemos es porque ellos son especialistas en algo y hay una, ¿cómo se dice? Una relación y coordinación muy estrecha porque ellos ofrecen un ejemplo, por ejemplo, es que la forma de que se comunican los datos desde el piso, ¿no? Todavía tiene una tecnología que le llamo yo vieja, ¿no? Aunque son LANs de 10 gigabytes y fibra óptica. Pero lo que pretendemos, o ya existe esto en Europa, ya fue aprobado por la Comunidad Europea en este tema, es la comunicación en wireless, industrial, con protocolos industriales, con canales diferentes. Eso estaba en la planeación con mis muchachos para desarrollarlo, pero cuando ves esta empresa alemana que gana el premio en esto, dices, ¿para qué hago otra vez las cosas? Entonces hacemos el convenio, lo resolvemos y hicimos algunas prácticas, nos prestaron un equipo, lo mandamos al laboratorio del Politécnico con el responsable, hicimos algunas pruebas y todo, y bueno, era una versión, y vamos a recibir la nueva versión. Pero este tema de que la cooperación en la cultura europea, específicamente en Alemania, es que acordamos porque nos entendemos que cada quien tiene un rol y un conocimiento, ¿no? De tal manera que podamos combinar para hacernos más fuertes.
Porque si yo lo quiero hacer, me va a tardar 3 años. Si él lo quiere hacer, no le va a funcionar. Entonces, si esa coordinación entre eso va a generar un siguiente. Y sí tiene razón, Humberto. En México, excepto en otros países, el líder, y en el caso de Max Planck, por ejemplo, el líder que hace todo el producto contribuye no solamente a la patente, sino se vuelven algunas veces propios socios de la nueva empresa o parte de la asociación de la empresa, porque ellos desarrollan este nuevo producto, porque eso es válido. Eso es válido. Y es válido porque cuando tú pones el tiempo, esfuerzo y todo, pues esta recuperación o forma de trabajar hasta cumplir el éxito se da cuando ya el producto entra al mercado y regresa el dinero de la inversión del tiempo. Entonces tenemos a Max Planck, que es un instituto que, como también los japoneses, los coreanos, pone una aportación pequeña, así inició, y ahora tenemos o tienen ellos una cantidad de centros de Max Planck en el mundo, pero ya llegan empresas que les dicen 10 millones, 100 millones para desarrollar este producto y tú participas y se vuelve un proceso realmente positivo en ese sentido. Nosotros nos estamos metiendo el pie. ¿Por qué? Porque ahí están los Ciatex y Citex y nombra a todos los que tienes. Tantas veces que llegamos nosotros a decir qué es lo que necesitamos y terminamos, pues nos vemos la próxima semana y ya nunca vuelve. ¿Por qué? Porque el modelo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Esto es negocio y la educación también es negocio. Entonces los sectores privados y va a haber centros educativos donde van a ser privados y la gente va a preferir el privado. Se va a olvidar de la educación Para pública. nosotros la educación pública no es negocio, pero sí requiere financiamiento. Así es. Y entonces, del lado de la educación pública, la parte económica sería para financiar Y eso es los válido. proyectos. Puede valerse un porcentaje, como decíamos, un porcentaje público, ¿no? Que lo hacen las empresas que trabajan y pagan, obviamente, lo que tienen que pagar y lo que debe pagarse, ¿no? Y esa inversión la pagan también las empresas. Pero resulta que hay ciertas reglas que no puedes deducir, que tienes que hacer esto, que tienes que firmar no sé qué, que si el ticket es demasiado burocrático y entonces no implementa un proceso innovativo para desarrollar lo que el mexicano en esencia tiene, que es creativo, extremadamente creativo, comprobado. Tú vas con un muchacho de Oaxaca que apenas terminó la carrera técnica en Oaxaca, le metes, te tiene información, te sorprendes la capacidad. El mexicano es muy bueno, nosotros mismos estamos poniendo este tipo de, vamos a decir, de barreras o formas, ¿sí? Me gustaría hacer unos más comentarios de los que están. Sí, señor. Para que ya tenga cada uno las conclusiones, ¿no? Y A ver si hay alguna pregunta interesante, porque ya estamos en el límite del tiempo. ok. Coméntala, por favor. Bueno, rápidamente, Juan Manuel del Tecnológico de Bahía de Banderas, acá se les enseña a usar la IA para realizar los trabajos escolares de forma ética y responsable. Otro comentario, bueno, la pregunta dice cómo superar la idea tabú de utilizar la inteligencia artificial que todavía está implantada en docentes e instituciones. Todavía está implantada, estoy leyendo lo que- Todavía no está implantada. No le entendí la pregunta. Puede ser que sea, todavía no está. Todavía no está implantada. Por parte del CECIT 10, la maestra Jamie López pregunta si se podría medir el coeficiente intelectual de una inteligencia artificial Sí. o se tendrá que crear una nueva escala para poder Muy bien. comparar la inteligencia de las diferentes IAs que existen. Esa es la pregunta. Ya lo hay, ¿eh? Sí, Humberto, tú sabes más. es el mismo. Es el mismo, ¿no? Ujú. Ya existe referencia de conocimiento humano comparado con los diferentes modelos de inteligencia artificial y se evalúa qué tanto va. Bueno, concluimos el evento. Sí, sí. Solicito a los ponentes nomás un mensaje final, una conclusión. Si quieren, comenzamos con el doctor Cervantes. Sí, bueno, la verdad que el único mensaje que yo creo que valdría la pena dejarles es que la inteligencia artificial es una creación del humano y que originalmente se hace aprovechando lo que las computadoras nos permitieron hacer en los años 50. Si podemos describir cualquier conducta o cualquier proceso de una manera detallada,
entonces podemos construir un programa que lo emule. Entonces, todo aquello que podamos hacer del modelado de las conductas que cuando las vemos en los seres vivos, no solo en los humanos, sino en los seres vivos, aceptamos que requieren de inteligencia y podemos escribir de esa forma, las vamos a poder programar. Que no es como que ciencia ficción ni nada, y es código lo que normalmente hacemos, son algoritmos. Y que en realidad no tenemos que tenerle miedo al uso. Al contrario, tenemos que aprovechar las bondades de lo que nos ofrecen estas tecnologías para hacer mejor lo que hacemos. Y a veces hacer cosas que no podemos hacer solos. Sí, hay cosas y yo creo que en esos dos usos de la inteligencia artificial son en los que estamos involucrados actualmente. Sí, hacer mejor lo que ya hacemos o hacer algunas cosas que no hemos podido hacer de manera individual. Entonces, no le tengan miedo. En realidad es una tecnología muy noble que no tiene capacidades de ser medio diabólica o como de repente la pintan. En realidad, el que la usa mal es el que tiene esa capacidad diabólica o pensamiento no ético. Pero la inteligencia artificial no es mucho de lo que se dice. ¿Okay? Gracias, doctor. Conclusión, doctor Sosa. En otra ocasión vamos a hablar de lo que serían los mitos y las realidades, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial para clarificar todos estos aspectos, de estas dudas que quedan en la mente de la gente de que si la inteligencia artificial nos va a sustituir, nos va a reemplazar, va a ser consciente, va a aprender exponencialmente, etcétera, 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 va a experimentar sentimientos. Yo diría aquí, en este sentido, que la mejor robótica, porque ahora ya no podemos hablar de robótica si no hablamos de inteligencia artificial, la mejor robótica, la mejor inteligencia artificial no es la que sustituye, sino la que complementa. La que nos hace más fuertes, la que nos hace más rápidos, la que nos hace más precisos, etcétera, etcétera, la que nos libera de riesgos y que al final nos hace y nos da una mejor calidad de vida. Esa es la mejor tecnología, ¿verdad? No aquella que nos sustituye, sino aquella que nos amplía. Sería todo mi intervención. Octavio. Pues primero, muy honrado, gracias Manuel, gracias maestro Raúl, Paco, Humberto, en participar en esta mesa, ¿no? Creo que no vamos a ser la primera y seguramente va a haber mucho interés. El conocimiento tecnológico es uno de los indicadores cuando está en desarrollo que modifica tanto la tecnología productiva como la cuestión social y económica. Entonces, esta inteligencia artificial va a modificar, o ya está modificando, o ya estamos atrasados en eso, en que la tecnología es uno de los líderes responsables de poder, o son responsables de estos cambios sociales, económicos, tecnológicos, financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Si México en el tema no está preparado para estos cambios, ¿no? Y yo no estoy hablando que hagamos un chat GPT, pero por lo menos en nuevos modelos de inteligencia artificial, nosotros vamos a depender de los que hacen esta tecnología. No importa la política o la cuestión democrática propia, ¿no? Pero si no nosotros entramos en este ritmo, porque es muy amplio este desarrollo, el conocimiento tecnológico, no vamos a poder de alguna manera participar en las decisiones y siempre seremos dependientes, porque la tecnología es muy poderosa. Bueno, con las palabras del maestro Quintero, concluimos el evento. Muchas gracias. Cierras, por favor. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Humberto, Francisco, Octavio. La verdad es un gran honor tenerlos aquí, sobre todo en un tema que es fundamental para el futuro de la educación, ¿verdad? Hablamos del futuro de la IA en la educación, pero de eso va a depender mucho qué tipo de educación nosotros vamos a hacer más allá de lo que estamos haciendo ya con esta gran herramienta que bien utilizada nos va a dar cosas muy, muy interesantes. Quiero agradecer a todos los que hoy nos acompañaron en esta charla, ¿verdad? Porque eso es una charla. No cierren la puerta, ¿verdad? Porque seguramente nuestros amigos que hoy nos hicieron más importante nuestro conocimiento con sus participaciones, los vamos a seguir invitando a este tipo de charlas. Tenemos muchas otras charlas por delante. En la próxima charla que vamos a tener, precisamente uno de los ponentes va a ser
el ingeniero Ramón Salar Paulaza, va a ser el tema sobre la educación 4.0, ¿verdad? Que es algo mucho más puntual, en donde también se utiliza la inteligencia artificial, pero vamos a invitar, bueno, ya hemos invitado y ya nos confirmaron también ponentes de gran nivel académico que nos van a hablar sobre este tipo de educación que hablan mucho en la universidad, pero muchos profesores, autoridades, no sabemos exactamente a qué se refiere cuando hablamos de educación 4.0, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra siguiente plática, la vamos a mandar invitados próximamente. Y pues quiero agradecerles a todos su participación, ¿verdad? Su interés y por supuesto nos seguiremos viendo. Gracias nuevamente, Raúl, por esta conducción, ¿verdad? De este programa. A Humberto, yo sé que estás casi a punto de salir fuera de la ciudad, ¿verdad? Sé que tiene otros compromisos y seguramente vamos a tenerte otra vez por aquí. Francisco, pues lo primero que le digo, él es parte de este centro, él es parte del diseño de este tipo de proyectos. Y Octavio, ¿verdad? Que pues, dirige una empresa muy importante a nivel mundial. Muchas gracias, Octavio. Hemos platicado, vamos a hacer muchas cosas, muchas alianzas junto con la empresa por parte del Centro Innova. Y pues nuevamente, un placer estar con ustedes y gracias por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias.